Buenas noches y bienvenidos un día más a este programa, La Gran Pregunta, un espacio que realizamos en colaboración con la Fundación Pablo VI. Poco después de las 6 de la tarde de este jueves 8 de mayo, la chimenea más famosa del mundo anunciaba el momento de la elección del nuevo sucesor de Pedro. Y una hora después conocíamos que el elegido en cónclave era el cardenal Robert Francis Prevost, que se presentaba al mundo con el nombre de León XIV. Con 69 años, este agustino, misionero, de talante conciliador, tímido y humilde, se convierte en el primer papa estadounidense y en el hombre que guiará a la Iglesia en un mundo polarizado y amenazado por la guerra permanente. Sus primeras palabras han sido un llamamiento a la paz y a tender puentes de diálogo. La pace sia con tutti voi. La paz esté con todos vosotros. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo Hermanas y saluto hermanos del Cristo carísimos, risorto, il buon pastore. Es el primer saludo de Cristo resucitado, del buen pastor que da la vida por el grey, por el rebaño de Dios. Querría que este saludo de paz entrase en vuestro corazón, llegase a vuestras familias, a todas las personas, allá donde estén, a todos los pueblos, a toda la tierra. La paz esté con vosotros. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata, Esta es la paz de Cristo resucitado. Una paz desarmada y una paz desarmante. Aunque ya hemos ido conociendo un poco más su perfil en estos días, queremos profundizar un poco más en la figura de este nuevo Papa. ¿Qué ha llevado a recibir al menos esos 2/3 de los votos de los cardenales que han integrado el cónclave? ¿Marcará su carisma misionero el rumbo de la Iglesia? ¿Qué mensaje manda al mundo con el nombre que ha elegido para su pontificado, el del Papa pionero de la doctrina social de la Iglesia? ¿Cuáles son los principales retos que debe afrontar este nuevo pontificado? Para analizar esto tenemos con nosotros esta noche al obispo de Getafe y presidente de la Fundación Pablo VI, Monseñor Ginés García Beltrán, y a Laura Moreno, de la Institución Teresiana y responsable de la Delegación de Jóvenes del Arzobispado de Madrid. Comenzamos. Ahí vemos de nuevo este momento histórico. Pasaban unos pocos minutos de las 18 horas del jueves cuando la chimenea humeaba en blanco. Había fumata blanca, habemus papam. Aproximadamente una hora después, Robert Francis Prevost, de 69 años, agustino y antiguo obispo en Perú, salía al balcón como Papa León XIV. Muy buenas noches, don Ginés García Beltrán, obispo de Getafe y presidente de la Fundación Pablo VI. Buenas noches. Y Laura Moreno, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Encantados de tenernos aquí y encantados de estar para hablar de un nuevo Papa, el Papa León XIV. Así es. Igualmente, sí. Dice el aforismo, lo hemos escuchado mucho estos días, que quien entraba a la capilla Sixtina siendo papable, ¿no?, siendo eso que han denominado los medios de comunicación uno de los favoritos, que luego acababa saliendo como cardenal. Se oían nombres como Tagle, como Parolin, y luego al final Robert Prevost. ¿Por qué Robert Prevost, don Ginés? Bueno, yo creo que el aforismo ese aquí no se ha cumplido del todo. Desde luego, porque Prevost estaba entre la lista más restringida, ¿no?, de los papables. ¿Por qué este papa? Bueno, pues quizá habría que preguntarse a los que lo han votado, pero es verdad que conociendo la biografía, la vida del Papa León XIV, pues tiene una combinación muy interesante, ¿no? Nacido en Norteamérica, en Estados Unidos, tiene mucho de latinoamericano, como vimos ayer en sus palabras, es religioso, ha sido formador, ha sido párroco, ha sido general de su orden, ha sido obispo en una zona misionera y, curiosamente, incluso en su formación, es matemático y canonista, es filósofo y teólogo. O sea que reúne unas condiciones
muy llamativas y que nos abre un futuro muy interesante en este Papa. ¿Por qué, Laura, Robert Prevost? Bueno, coincido claramente con el señor Ginés, pero yo creo que también recordamos, ¿no?, que el Papa Francisco lo llevó a la comisión, al dicasterio de obispos, no hace mucho, y ha sido creado cardenal en el año 23. Pero me parece que allí también ya estaba de alguna manera señalado, ¿no?, que Prevost tenía un futuro en la Iglesia precisamente por las características que dice don Ginés. A mí me impresiona de él también esta serenidad, ¿no?, este aplomo, junto con una emoción que nos mostró desde la logia, esta cercanía a la gente, recordar a su diócesis. Bueno, me parece que estamos ante un gran Papa, que en estas primeras notas podemos identificar que los cardenales, además, probablemente, como acaba de decir también don Ginés, en las congregaciones generales este perfil tiene que haber deslumbrado, de alguna manera tiene que haber surgido, porque estamos ante un Papa elegido en el segundo día, prácticamente en la cuarta votación, con un consenso evidentemente notable, y eso me parece que al pueblo de Dios nos da una garantía de que el Espíritu ha estado allí y que los cardenales han sabido encontrar el mejor perfil que necesitamos. Es verdad, porque no era fácil, eran 71 países lo que había en el colegio cardenalicio, 71 países, 133, probablemente era uno de los cónclaves más internacionales, ¿verdad?, de la historia. 133 es un número importante, y luego 2/3, 133 cardenales, son 89 papeletas. ¿No os parece que ha habido, como dice Laura, ¿no?, ese consenso rápido, don Ginés? Sí, a mí me sorprendió, ¿no?, porque yo creo que han sido en la misma votación que el Papa Ratzinger, que como que estaba muy claro, y entonces de pronto en la cuarta votación aparece Prevost. Quiere decir que los cardenales entraron ya con una moción interior de quién podía ser el Papa, y ha salido rapidísimo. Esto, como decía Laura, bueno, pues ahí también se ve la acción del Espíritu Santo. Hay un artículo por ahí que han utilizado estos días mucho del entonces cardenal Ratzinger, que decía: ¿quién elige al Papa? Al Papa lo eligen los cardenales, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone en el corazón de los cardenales el nombre si ellos se dejan hacer. Y por lo visto pues han hecho bien la tarea y nos han dado un Papa pues interesante, yo creo que profundo y rápido, porque estas sedes vacantes son muy peligrosas. Creo que este lugar hay que ocuparlo pronto, y lo han hecho, creo, así. ¿Era previsible, Laura? ¿Tú creías que iba a ser rápido? Sin duda para las quinielas, y estaba, pero bastante bajo, ¿no?, en la lista. Sin embargo, yo tenía una corazonada porque, como digo, cuando el Papa Francisco, en este caso, en el año 23, lo nombró para el dicasterio de los obispos, es uno de los dicasterios, después de la evangelización que él mismo situó, ¿no?, en este momento en el corazón de la Santa Sede, es uno de los dicasterios más importantes. Sabéis que en ese dicasterio está también nombrado como miembro el cardenal Cobo. Bueno, mi relación en la diócesis me permite tener un vínculo, y los pasos dados por Prevost a mí me habían tocado el corazón, la verdad. Claro, me decían que otro religioso, bueno, pero no estaba en las quinielas, yo diría, de los medios, ¿no? Pero como dice don Ginés, evidentemente estaba no en las quinielas, sino en las mociones, en el corazón del colegio en la propia cardenalicio, ¿no? Un colegio cardenalicio, fijaos que en los últimos años, sobre todo desde el 10º año del pontificado del Papa Francisco, se enriqueció mucho con una universalidad, bueno, la que ahora estamos denominando. Y en esa diversidad, claro, un perfil tan completo, el Papa hacía muy poco que lo había nombrado cardenal obispo, solamente hay 4. Bueno, había factores, ¿no? Pero claro, no estaba en las luces, digamos, mediáticas.
En los medios, como dices, Laura, sonaba mucho Pietro Parolin, quien había sido secretario de Estado con el Papa Francisco. Incluso he leído en varias ocasiones que cuando en la Eucaristía de Batista Re, el cardenal Batista Re, le desea doble suerte por doble partida, le dice, los medios han interpretado y han dicho, bueno, parece que hay una intencionalidad. No lo sé, don Ginés. Los medios son así. Yo creo que un factor que han dicho los medios, y creo que es cierto, también conociendo algunos cardenales, ¿no? Y es que no se conocían. Claro. Que no se conocían los cardenales. Y por tanto, yo creo que las miradas iban a los que eran conocidos por cualquier motivo. Y no cabe duda que el secretario de Estado era un hombre conocido, pues porque todo pasa por Secretaría de Estado, pero también Prevot, como era el prefecto del dicasterio para los obispos, como Pizzaballa, pues era un hombre muy conocido, porque quien no ha estado en Tierra Santa, y él ha ido a muchos lugares también a visitar, ¿no? Y conocía a mucha gente. Pero bueno, aquí sí que se da el que entra papa sale cardenal, ¿no? Entonces, yo creo que había muchísimos miembros, por no decir todos, del colegio cardenalicio que podían haber sido el papa, ¿no? Pero bueno, pues el papa ha sido el que es, y yo creo que va a ser un gran papa para la Iglesia. Ahí hay una línea agustiniana muy interesante que también nos puede descubrir. Es el primer papa, por lo visto, agustino de la historia, ¿no? Y entonces esa línea, su lema episcopal, que es muy interesante. Ayer citó la famosa frase de San Agustín, con vosotros cristiano, para vosotros obispo. Esa línea puede ser muy interesante porque San Agustín siempre es sugerente después de tantos años y siempre abre caminos nuevos. Por terminar un poco de lo que pasó con el cónclave, para luego entrar un poquito más en la figura de Robert Prevost, decía el cardenal Casper también que en el funeral del Papa Francisco, aquella plaza de San Pedro, donde sonaba la campana, el silencio sepulcral, ¿no? Solo se escuchaba prácticamente las gaviotas, que el pueblo de Dios había hablado y que el pueblo de Dios le había dicho también a los cardenales algo, les había querido decir algo para luego en el cónclave participar. ¿Estáis de acuerdo con eso? Sí. Tuvimos la suerte de estar, tú también, Jesús. Sí, a mí me conmovió aquella plaza, no tanto lo que ocurría cerca del altar, que también, supuesto, pero ¿no? sobre todo, ¿verdad?, era el conjunto. Pero sobre todo la gente. A mí me tocó entrar a San Pedro a las 2:30 de la madrugada, después de una cola de más de 2 horas. Cuando salí de San Pedro, de la Basílica, a despedir al Papa Francisco, la plaza estaba igual, es decir, y cerraron a las 5 de la mañana. Esa gente sencilla, taxistas, jóvenes, amas de casa, estudiantes, intelectuales, bueno, esa plaza, sí, yo creo que es lo que Francisco decía, y por supuesto también el nuevo Papa, el santo pueblo fiel de Dios, ¿no? Yo creo que los cardenales son, como también lo sabéis y lo señalaba Francisco, son elegidos del pueblo, ¿no? Y entre el pueblo para servir al pueblo, como señaló León XIV ayer, recordando que es agustiniano, con vosotros cristianos, ¿no? Yo creo que sí, que esa plaza le dijo a los cardenales, aquí estamos, ¿no? Sois obispos, es el Papa, pero es el Papa de este pueblo fiel que nuevamente llegó a la plaza. Es decir, sorprendentemente ayer la plaza estaba nuevamente en una fiesta diferente del funeral y bueno, y esta es la Iglesia Católica, ¿no? Que hasta en el último rincón se vive la muerte de un papa, pero enseguida celebra con alegría el nuevo papa, ¿no? Pedro, que sigue conduciendo la Iglesia. Joven, ¿verdad? Sí. 69 años, cumple en septiembre 70, pero para... Dada la esperanza de vida, pues podemos hablar de un pontificado de 20 años, ¿no? O sea, que es un papa joven, ¿no? Es verdad que en los últimos cónclaves hemos tenido papas de más de 75, con lo cual ahora un papa
de 69. Es verdad que Karol Wojtyła tenía 58, que Pablo VI tenía 65, pero con la esperanza de vida de hoy es un papa joven que tiene un largo pontificado por delante. Curiosamente, León XIII también fue un pontificado largo para ser, además, aquella época, además, ¿no? Casi 40 muy largo, años. muy largo. Fue muy largo también, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿verdad? Laura, como experta de medios, que también eres, ¿no? Te tocas muchos palillos, vale. Estás en la Delegación de Jóvenes también en el Arzobispado de Madrid, pero en el ámbito de los medios, mi sensación, probablemente equivocada, es que la expectación que se ha generado, no solo en el funeral del Papa Francisco, sino también ahora en la fase del cónclave, en quién es Papa, ¿no? Todos los medios de comunicación, no solo medios especializados en el ámbito más religioso, sino los medios más generalistas han puesto todos sus recursos. ¿No te ha parecido que ha sido una sobreexpectación o es merecida esa sobreexpectación? Dos cosas, Jesús. Me parece que estamos en un momento mediático, en un momento de redes sociales, y el Papa Francisco, a diferencia de los anteriores pontífices, pero no porque ellos no hubieran querido, sino por la época, ¿no? en la que estamos, es una época naturalmente mediática, esto por un lado. Pero luego creo que la expectación viene porque el liderazgo que ejerce el pontífice, es decir, el Papa, ¿no? el líder de la Iglesia Católica, es único. No porque haya sido tal o cual, ¿no? Que también, ¿no? aportan, por supuesto, por el perfil, ¿verdad? Por la estructura perfil, el lugar que ocupan. Es la única institución que tiene una autoridad moral hasta el último rincón de la tierra. Lo ha demostrado el propio Papa Francisco al nombrar cardenal al cardenal de Mongolia, nada más ni nada menos. Pero como eso, ¿no? Un signo que en el último rincón, en la última isla de la tierra, está la Iglesia Católica. Y no está de cualquier manera, no está como a veces lo ven los medios, ¿no? Que también he visto una cobertura extraordinaria, pero no siempre profunda, por desconocimiento. La Iglesia Católica siempre está del lado de la humanidad, del lado de la dignidad, del lado de la paz. Lo dijo ayer, lo dijo en su inicio el nuevo Papa León XIV, la paz esté con vosotros, ¿no? Este mensaje de paz, una paz para todos. Me encantó, una paz desarmada y desarmante. Totalmente. Esta es la presencia del pueblo de Dios, de la Iglesia Católica, y creo que esto es lo que llama la atención. Hoy no hay otro liderazgo más que el de la Iglesia Católica. Es cierto, ¿verdad? A mí totalmente de acuerdo con lo que dice Laura, pero es cierto que en un mundo descreído, un mundo un tanto descreído, podríamos decir, la expectación, ¿verdad? Ha sido llamativa, ¿verdad? Sí, sí. Y en la mayoría de las ocasiones, perdón, don Ginés, respetuosa, yo diría, con algunas excepciones, pero ha sido respetuosa, en verdad. Es verdad que también un tanto ideologizada, según qué sector, pero es verdad que es muy llamativo desde el silencio del que hablabais en el funeral de Francisco. Yo quisiera resaltar también la presencia de los grandes líderes del mundo en el funeral del Papa Francisco en concreto, ¿no? Esto es muy significativo. Claro. Yo creo que a partir de ahora es cuando tendremos que leer con cierta objetividad y profundidad el legado del Papa Francisco. Yo creo que es ahora que el Papa Francisco está en la historia, por decirlo de algún modo. Ahora es cuando tendremos que leerlo, su liderazgo. Pero yo insistiría también en esto, ¿no? Una de las pocas referencias morales de la humanidad está en la figura del Papa. Por eso cuando, por ejemplo, a las iglesias nacionales los medios nos hacen menos caso, sin embargo la voz del Papa, aunque sea en plan o en una perspectiva crítica, la voz del Papa es escuchada y lo que diga el Papa tiene una fuerza impresionante también para las grandes cabezas del mundo político, económico, cultural, ¿no? Yo creo que esto lo hemos visto en estos días, pero sí que llama la atención que en una sociedad pues muy laica, muy secularizada, todas estas noticias pues llaman todavía y tienen impacto. Es un momento emocionante, lo estamos viendo ahí, un momento emocionante cuando sale el Papa León XIV al balcón. Vamos a recordarlo un momentito.
Quizás con un estilo un tanto distinto, ¿no?, al Papa Francisco, pero ¿qué sentisteis vosotros cuando visteis al Papa León XIV ahí en el balcón? Profunda emoción, Jesús. Sorpresa también, porque siempre te sorprende, ¿no?, esa espera de casi una hora después de la fumata blanca, genera muchísima expectación y mucha emoción. Y ver esa imagen, ¿no?, de un hombre, es cierto, con una simbología diferente a la del Papa Francisco, pero creo que esta es la riqueza de la Iglesia. Cada uno somos quienes somos, ¿no? Dios no cambia nuestra naturaleza, sino que la planifica. Y eso, yo creo que mucha emoción, mucha sorpresa, un temple, un rostro emocionado, sereno, con una sonrisa afable, amable, muy emocionante, muy emocionante. Sí, sí, yo tengo que confesar que yo lo recibí con sorpresa el anuncio, pero después también con emoción y sobre todo pues de ver esta unión de, por una parte, una emoción que casi se convierte en lágrimas, pero al mismo tiempo como el Papa, ¿no? Yo creo que de las cosas peores que puede haber son las copias, ¿no? Ser copias. Y evidentemente desde el principio, y yo creo que va a haber una continuidad con el pontificado anterior, pero no se ha presentado como una copia, sino que se ha presentado él. Quiero contar como anécdota, porque me parece muy bonito. Anoche en una reunión, una señora muy sencilla me decía que ella lo que había observado al ver al Papa por primera vez había sido su mirada. ¿Y qué había descubierto en su mirada? Y esto me gustó mucho, porque dice, tiene una mirada reflexiva, compasiva y atenta. Bueno, y me llamó mucho la atención, porque una mujer sencilla, que en vez de ver lo que podíamos haber visto otros, quién es, dónde, pues ella había visto su mirada, y la forma de mirar del Papa le había transmitido como reflexión, que después gente que lo conoce ciertamente nos ha dicho que es un hombre reflexivo, compasivo y atento, que también nos han dicho que es un hombre cercano, cercano. En su discurso, en el discurso que llevó a cabo en el balcón, ha recordado muy especialmente al Papa Francisco, hablando de los pobres, de la paz, de la caridad, del diálogo y del encuentro. Vamos a recordarlo. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata, esta es la paz de Cristo resucitado. Una paz desarmada y una paz desarmante, humilde y perseverante, que viene de Dios. Dios que ama a todos incondicionalmente. Conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco. Todavía conservamos la voz débil pero valiente del Papa Francisco. Bueno, es un recuerdo al Papa Francisco, y además no solo por la mención explícita que hace, sino también los términos que utiliza, que emplea, ¿no? El diálogo, el encuentro. A mí el ruido a fratelli tutti lo tenía presente cuando lo escuchaba, ¿verdad? Sí, citó por 2 o 3 veces el diálogo, el encuentro, la paz. También importante, utilizó la palabra, el término iglesia sinodal, ¿no? O sea que por una parte está hablando de una continuidad. Yo creo que todos los pontificados en el fondo no han sido nunca una ruptura, no pueden ser, pero es verdad que León XIV en el reconocimiento también afectuoso, muy afectuoso al Papa Francisco, también nos dio unas pinceladas, ¿no?, de lo que él valoraba del pontificado anterior. ¿Crees que los cardenales han tenido en cuenta, Laura, este mundo un tanto hostil en el que nos encontramos, poco amigable, podríamos decir, ¿no?, y que esas palabras de diálogo, de encuentro, van a marcar el pontificado de León XIV? Creo que sí, Jesús, y creo que esa debe haber sido también una de las corrientes de consenso, ¿no?, en torno al nuevo Papa. La verdad que fue muy breve su presentación, aunque dicen también los medios que es uno de los discursos más largos que hace un papa en el momento de su... En el balcón, sí. En el momento de la salida al balcón, sí. Pero ciertamente nos deja tantas claves, ¿no? Como ahora decía don Ginés, en continuidad con los procesos abiertos. Yo creo que el Papa Francisco
ciertamente ya está en la historia y estudiaremos su legado y viviremos sobre todo su legado, pero sabemos que fue un papa de abrir puertas, de abrir. También dijo León XIV, una iglesia abierta, ¿no? Una iglesia para todos, una iglesia para todo el mundo, ¿no? Esa paz para todo el mundo. Y ciertamente me parece que el anuncio de la paz, vuelvo a subrayar, ahora también lo escuchábamos, desarmada y desarmante, sabemos en el contexto mundial en el que estamos, ¿no? Un nuevo conflicto ahora en India, Pakistán, una Europa que quiere rearmarse o que se pide que se rearme, guerras que no terminan, Israel, la tierra y Tierra Santa en una situación que clama, ¿no? Clama la paz. Creo que sí, que los obispos, los cardenales han tenido en cuenta que necesitamos una iglesia que continúe esta voz valiente, ¿no? Es verdad, tan apagada en el Papa Francisco, pero ese último mensaje de Pascua fue un mensaje de mucha valentía para el mundo. Y creo que León XIV está en la misma línea, sin duda, sin duda. Vamos con algún dato biográfico, que conozcan un poco mejor nuestros espectadores al Papa León XIV. Sabemos que es norteamericano, es el primer Papa norteamericano, por lo menos nacido en Chicago, muchos años en Perú. Antes decía don Ginés matemáticas y humanidades, ¿no? Mezcla las ciencias derecho canónico. Y derecho canónico en medio. Fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal peruana. ¿Qué más? ¿Qué datos podemos decir de don Ginés? Bueno, su madre es de ascendencia española, he leído por ahí, pero no puedo confirmarlo, murciana, ¿no? Y su padre francés. Es decir, que yo creo que es este norteamericano que concita y que en él confluye pues, las distintas razas de la tierra, culturas de la tierra. América, Europa y Latinoamérica. Desde luego, por lo que hemos podido ver, el español lo habla muy bien. No sabemos si de Perú o porque ya en casa alguna vez han hablado habitualmente el español, ¿no? Pero como decíamos al principio, es interesante esta confluencia de culturas y al mismo tiempo de lugares donde ha estado, de formación, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que me gustaría insistir, ¿no? Es el valor que para un obispo tiene su lema episcopal. Yo la primera cosa que fui a ver, ¿cuál era? El lema que había fijado. Y su lema es In illo uno unum, que es un sermón de San Agustín haciendo comentario al Salmo 127, en el que viene a decir, los cristianos somos muchos, somos diversos, pero en el uno somos uno. Y esto también tiene como consecuencia lo que decía Laura de la paz, fue la palabra más utilizada ayer en el mensaje, pero también es verdad que en medio de esa confluencia, de esa diversidad de su origen, de su procedencia, del lugar donde él ha estado, ha vivido, como que la centralidad de Jesucristo. Me comentaban ayer personas que lo han visto, que él cada mañana iba a celebrar la Eucaristía al Agustiniano, que es el centro donde están los agustinos, enfrente del dicasterio de la doctrina de la fe, del Santo Oficio, de la Plaza San Pedro, que iba a celebrar y a desayunar con los agustinos y después se iba a trabajar. Es decir, también es un hombre de mucha confluencia, pero al mismo tiempo de mucha unidad. Quien lo ha visto es un hombre de profunda oración, al parecer, ¿no? O sea que esto nos hace también pensar en un Papa robusto, y eso también se ve cuando sale al balcón. Hay emoción, pero es el Papa, Sí, ¿no? sí. Si me permites la broma, Laura, comparte afición contigo, le encanta el tenis. Sí, me ha encantado conocer eso. Juega al tenis, parece que el mismo domingo, el último domingo antes del conclave, jugó al tenis. Sí. Yo destacaría también su familia. A mí en estos días, ¿no?, que uno trata de conocer mejor al nuevo Papa, me encantó saber que su madre fue bibliotecaria, una mujer, estamos hablando de principios del siglo XX, formada, que alcanzó mayor, entró a la universidad con 34 años. Su padre
los dos catequistas, ambos muy parroquianos, de una parroquia, él se formó en ese ambiente, ¿no? Y esto a mí me hace pensar mucho nuevamente en el valor, ¿no?, de la familia, una familia sencilla, pero cristiana, con catequistas, sus tías religiosas. Él eligió entrar en el seminario menor, ¿no?, de los agustinos desde los 14 años. Se nota allí esto que en la Iglesia Católica es tan normal y a veces en la sociedad hasta se entiende mal, ¿no? Sin embargo, el valor de esa familia sencilla. Dicen también que la madre cocinaba muy bien, que claro, su tradición española en Estados Unidos, ¿no? Y que se valora especialmente, mucho, ¿no? Y que los agustinos... Y además el padre francés, que también la cocina no está también, mal, ¿no? También, y que los agustinos entonces iban, ¿no?, a la casa, y que ese trato... son rasgos que me parece le dan mucha humanidad, ¿no?, al nuevo pontífice. Qué maravilla. Pues vamos a ir un momentito a publicidad y seguimos hablando de nuestro nuevo Papa León XIV. Les esperamos. Estamos hablando de nuestro nuevo Papa León XIV, un Papa que Francisco le hizo obispo de Chiclayo, una zona pobre de Perú, ¿verdad? ¿Va a tener una sensibilidad especial hacia la migración, hacia los pobres, ese puente entre rico norte, pobre sur? Don Ginés, ¿qué opina? Yo creo que sí, evidentemente que su mirada, como decía antes, será una mirada compasiva. Ayer también en su propio discurso ya se vislumbraba un interés especial por los pobres, por la acogida a todos, una sensibilidad especial por el mundo de las migraciones. Eso no me cabe en la menor duda. No sé, creo que va a ser también una mirada de síntesis, lo que hablabas de norte-sur, ¿no? Una mirada de síntesis, ¿no? No situarse desde el norte para mirar a los pobrecitos del sur, por decirlo de algún modo, sino que ha sido un hombre que ha estado pisando tierra en Perú, en una diócesis profundamente misionera, y después ya empiezan a aparecer imágenes, fotografías de su estilo de episcopado, de ejercicio del ministerio episcopal. Hay por ahí alguna imagen montado a caballo o repartiendo comida a algunas personas. Es decir, que el Papa va a ser, como no podía ser de otro modo, sensible a todo esto que siguen siendo los grandes desafíos de la humanidad en este momento. Y el tema de la inmigración, el jueves uno de los primeros líderes mundiales en felicitarte fue Donald Trump. Así es. ¿Crees, Laura, que podrá, en cierto modo, influir, aplacar un poquito esa política migratoria de Donald Trump? Fue muy interesante porque Donald Trump ha salido con gran orgullo, ¿no? Ese orgullo nacional que, ¿no? que es verdad que todos tenemos, claro. ¿no? Y que también en el caso argentino ocurrió. Yo no sé si es una jugada del espíritu, la verdad, pero porque no creo que los obispos hayan elegido para hacer una contracara a Trump de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, el espíritu habla en la historia. Y en este momento tenemos los dos líderes mundiales casi más significativos, ¿no?, del planeta de origen norteamericano. Sin embargo, creo que no es del mismo pensamiento que Trump, pero puede facilitar el diálogo. Es muy probable que Trump esté ahora en el inicio de su pontificado. Creo que la cercanía también a los católicos, 55 millones de católicos en Estados Unidos, no es en vano. Y luego, igual que el Papa Francisco, su origen es de un migrante en Estados Unidos, de manera que eso le da una sensibilidad, y también para las líneas políticas me parece que de mucho significado, ¿no?
Ahora, si logrará revertir la política actual migratoria, bueno, ya lo veremos. Lo veremos. No es fácil. De hecho, Donald Trump sí que le ha pedido una primera... Inmediatamente, quiere ser el primero, ¿no? Y probablemente ahí también hemos escuchado en estas pocas horas los mensajes contundentes en el Perú, cuando fue obispo de Chiclayo y vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal de Perú, ante las situaciones duras de Perú, políticas, de gobierno, etc. La voz de en aquel momento, el obispo Prevost, parece que fue prudente, ecuánime, pero al mismo tiempo muy valiente. De manera que así será, estimamos todos, ya lo vemos, ¿no? También con Trump. Siguiendo, don Ginés, con el perfil de Robert Prevost, del Papa León XIV, es un misionero agustino, un agustino después de un jesuita. Sí, bueno, yo creo que aquí también confluyen las distintas líneas de espiritualidad de la Iglesia, porque no hace falta afirmar que el Papa Francisco era un jesuita de los pies a la cabeza, con una espiritualidad y una visión jesuita, pero al mismo tiempo la línea franciscana que el Papa Francisco ha desarrollado como si fuera un verdadero franciscano. Y ahora aparece un agustino. Decía antes que yo creo que esto va a ser importante en la línea teológico y pastoral de este pontificado. Y me parece que va a ser un enriquecimiento, porque no cabe que de los grandes padres de la Iglesia antigua que se lee hoy y tiene total actualidad es San Agustín. Y yo creo que este Papa lleva a San Agustín en las venas y por tanto vamos a ver, pues no solo citado muchas veces a San Agustín, sino una espiritualidad y un carisma de San Agustín que estoy seguro que le viene muy bien a la Iglesia. Además hay una cosa importante en San Agustín. Y a nuestra sociedad. Y a nuestra sociedad, evidentemente. San Agustín toca todos los palos, en su reflexión toca todos los palos de la realidad, no solo lo puramente teológico o la exégesis de la Escritura, sino también lo que hoy llamaríamos política, ¿no? La ciudad de Dios, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que un papa que también es filósofo de formación, pues nos va a aportar una línea que viene a completar los pontificados anteriores. Una mirada amplia. Vamos a escuchar cómo un sacerdote agustino, Alexander Lamb, sentía que un agustino era el nuevo papa de la Iglesia Católica. León XIV. Ahora León XIV, sí. De hecho, para nosotros lo comentábamos los que estábamos en la plaza. Claro, la referencia a León XIII, que para nosotros fue muy significativo. León XIII nació en un pueblo muy agustiniano y justamente su escudo todavía tiene esos simbolismos agustinianos. Y fue uno de los que pues, autorizó la beatificación, la canonización de algunos de nuestros santos, justamente por ese cariño con la orden. León XIII, de las encíclicas sociales, León XIII, pues esta fortaleza de aquella época y claro, a nosotros también todo así, oh, León, pues León, muy bien, eso. Nos decía que justo antes de que se encerrara como cardenal elector en Santa Marta, estuvo almorzando, comiendo aquí con ustedes y que en cierto sentido le animaban, sea valiente, ¿qué le respondió? Bueno, yo estaba sentado detrás y claro, mientras el prior general hacía la oración, él, claro, haces unos suspiros así grandes, porque, claro, quieras que no, te desborda, ¿no? Y son estas misiones que uno sabe en conciencia que no los puede realizar solo, que es confiado absolutamente en la gracia de Dios, y es así, yo estoy seguro que él ha asumido este momento. Recuerdo mucho en el 2001, cuando él recién lo eligieron prior general, yo recién estaba ordenado, y justo nos sentamos en la capilla y él se sentó a mi lado, recién elegido de prior general. Comenzaba su servicio y me acuerdo que estaba ahí también, ¿no? O sea, haciendo el suspiro grande y diciéndole, bueno, Roberto, nada, los hermanos han confiado en ti, dale, adelante, ¿no? Bendición. Y yo creo que así también ha asumido este momento. Esa vida religiosa agustina de la que hablaba don Ginés, ¿no? Que da también esa mirada amplia a la vida de la Iglesia, nos puede dar esa mirada plural, más plural, ¿verdad, Laura?
Yo creo que sí, y también como decía don Ginés, las tradiciones de grandes espiritualidades en la Iglesia que en el siglo XXI, recordáis que al inicio, ¿no? en esa entrada, Juan Pablo II, en ese momento se hablaba mucho de que el siglo XXI tiene que ser espiritual o no será. Y ya tenemos dos papas con grandes tradiciones de espiritualidades, ¿no? Bueno, me parece que sin duda el espíritu aquí sí está diciendo algo porque actúa en la biografía, ¿no? En nuestras biografías, en este caso en la biografía del nuevo papa. Y también creo, además, un padre de la Iglesia, es decir, estamos con la tradición más absoluta, unida a la actualidad que hoy necesita, una época en cambio, un cambio de época, como señalaba el Papa Francisco, y creo que convergen, ¿no? Toda la tradición, toda la herencia que él tiene, la herencia que ha dejado el Papa Francisco con el carisma de Ignacio. Y sí, creo que estamos en el siglo que necesita una gran espiritualidad, que no significa una dimensión espiritualoide, ¿no? Más, sí. Lo que significa es una recia vinculación con la fe, con el espíritu que hace que el ser humano sea más humano, ¿no? Plenamente humano. Esa capacidad contemplativa que te da una gran espiritualidad, con el que puedes observar los signos de los tiempos, pero siempre de cara a la persona, al ser humano y a los grandes problemas de la humanidad. Francisco, don Ginés, le había encomendado una responsabilidad, a mi juicio, muy relevante, que es toda la cuestión relativa al nombramiento de los obispos. Exige eso una solidez doctrinal también importante, ¿no? ¿Qué significa eso? Que nuestros espectadores entiendan, ¿qué significa ser un poco el responsable del nombramiento de los obispos? Bueno, no cabe duda que el dicasterio, el ministerio, diríamos, de la Santa Sede para el nombramiento de los obispos, aunque no los misioneros que forman parte, o de las iglesias orientales que van por otros dicasterios, pero la gran mayoría de obispos de la Iglesia Católica pasan a través, los nombra el Papa, pasan a través del dicasterio. Yo creo que en primer lugar, al nombrar a una persona, en este caso que era obispo, como hemos dicho, de una diócesis misionera del Perú, lo que está mostrando es una gran confianza del Papa Francisco ante a la persona de Prevost, ¿no? Del hoy Papa León XIV. Por tanto, el nombramiento de los obispos marca también una línea de iglesia, sin lugar a duda, porque cuando se nombran obispos para todos los países del mundo, estos obispos, según cual sea su línea, pues van a llevar esa iglesia, esa imagen de iglesia, esa visión de la iglesia a cada una de las iglesias particulares diseminadas por todo el mundo. Por tanto, es una labor importante. Y no solo esto de la selección, por decirlo de algún modo, sino del discernimiento en una época complicada de la historia de la Iglesia, pero también de la historia del mundo. Por tanto, encargar por parte del Papa a una persona este discernimiento, este proceso de nombramiento, de discernimiento, de elección de obispos, pues es un tema pues muy delicado y hace falta tener mucha confianza, aunque es verdad que después, al fin y al cabo, y esto puede parecer que es solo en teoría, pero no es así, el que nombra es el Papa. ¿No? ¿Cuáles son, vamos a hablar un poquito ahora ya de perspectivas, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tiene por delante el Papa León XIV? Todavía me sale el Papa Francisco cuando... Sí, verdad. Papa León XIV. Bueno, hay una serie de retos que creo que nos lo marca. Por un lado, la actualidad, el tema de la paz, lo estamos diciendo, el tema de las migraciones, sin lugar a dudas. En el caso de la Iglesia, me parece que también él lo señaló en su discurso, en estos procesos que el Papa ha abierto, ¿no? Una Iglesia sinodal, que significa una Iglesia en la que todo el pueblo de Dios tiene su participación, tiene su protagonismo, conducida por la jerarquía, por los obispos, en este caso también por el Santo Padre. Y creo que también hay temas pendientes que no excluyentes, ¿no? Temas pendientes como el tema que tiene que ver con la mayor participación de las mujeres, un paso que ha dado Francisco, y en el dicasterio justamente que conducía el nuevo Papa como cardenal, hay 3 mujeres nombradas en esa comisión de obispos, de manera que él
también, bueno, ha trabajado ya codo a codo y creo, también por mi vinculación y mi corazón, creo que los jóvenes, la cultura juvenil, todo el momento actual de las nuevas generaciones, me parece que es el gran reto. Antes lo decía, él proviene de una familia cristiana, con una cantidad de vivencias, y creo que hoy no lo tenemos en esa plenitud, y creo que me encantaría que el nuevo Papa asuma esta vinculación y este reto de las nuevas generaciones. Vemos algunas imágenes sobre esos desafíos, esas preocupaciones que tiene por delante el Papa León XIV. Vamos a ver este vídeo. El nuevo Papa tendrá varios desafíos que afrontar. Uno de ellos es a nivel político. Deberá prestar atención a los movimientos de la diplomacia vaticana, sobre todo en Oriente Medio y Ucrania. Allí actualmente está tratando de culminar una misión de paz para que Rusia devuelva a niños deportados. En los últimos años, el Vaticano dio muestras de ser un actor político muy bien considerado a nivel moral. En 2014, líderes israelíes y palestinos respondieron al llamado del Papa para mantener una reunión por la paz en el Vaticano. La Santa Sede también consiguió el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos durante la era Obama. Y eso por no hablar de la mesa de negociación que hubo entre el régimen y oposición de Venezuela con la mediación de la Santa Sede. En el ámbito diplomático también está la cuestión de la lucha contra el fundamentalismo. En los últimos años, el Papa consiguió estrechar las relaciones con algunos de los líderes musulmanes más importantes. El objetivo fue unir fuerzas contra quienes promueven un Islam violento y sanguinario. Se le vio con el sunita imán de Al-Azhar, con el imán de Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, y también con al-Sistán, el líder chiita de Irak, durante el viaje que Francisco hizo en 2021. A nivel ecuménico, el primer gesto de Francisco fue clave. Apareció en el balcón llamándose Obispo de Roma, un mensaje que gustó a los ortodoxos, que ponen el acento en una iglesia más sinodal, en la que el sucesor de Pedro no está tan por encima del resto. El nuevo Papa deberá ver si decide continuar con esa línea y qué guiños lanza tanto a políticos como a líderes religiosos. Pues don Ginés, como nos decía Laura, el Papa Francisco es cierto que nos abrió, como hemos visto en este vídeo, abrió muchas puertas, y ahora tenemos al nuevo Papa, León XIV, que tiene también muchos retos por delante. León XIV, doctrina social de la Iglesia, ¿qué encíclicas hay por ahí? Bueno, esto sí que es un misterio, ¿no? Y yo estoy seguro que esto también es algo que va a revelar mucho el nuevo pontificado, ¿no? Pero no me cabe duda que hará también aportaciones importantes a la doctrina social de la Iglesia. Creo que en una línea de continuidad con el Papa Francisco, pero quizá también abriendo otras líneas de reflexión, como pasó el pontificado de Pablo VI, ¿no? o del mismo Benedicto XVI, que la doctrina social de la Iglesia siguió abriendo perspectiva. Desde la primera encíclica del mundo moderno, diríamos, de León XIII, precisamente, la Rerum Novarum, basada en el trabajo. Sin embargo, pues hoy la doctrina social de la Iglesia está no solo abierta al mundo del trabajo, sino al mundo de las relaciones internacionales, de la geopolítica mundial, de la pobreza, de la ecología, ¿no? Que ha sido uno de los puntos que no todo el mundo ha entendido al Papa Francisco, pero ahí está. Por tanto, la verdad es que sería aventurado decir por dónde va a ir el Papa. Yo creo que va a haber continuidad, pero al mismo tiempo una visión nueva. No sé por qué, pero creo que también, completando un poquito lo que decíais antes, el Papa tiene un reto grande en la unidad, ¿no? También la polarización no solo está en el mundo, sino en la Iglesia, y yo creo que va a ser un Papa de unidad, que busque la unidad, la comunión, que diríamos en sentido más teológico. Sí, sin duda será un Papa como León XIII, fue un Papa de cambio de época, de la gran revolución industrial en aquel momento. Ahora tenemos una revolución tecnológica.
Gracias por permitirnos conocer un poco más a este nuevo Papa León XIV, a este Papa que tenemos por delante y al que le deseamos toda la suerte del mundo. La suerte del Papa será la suerte que tengamos la Iglesia y será la suerte que tengamos toda la sociedad en general. Muchas gracias, don Ginés, muchas gracias, Laura, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos un domingo más. Les espero el próximo domingo aquí en La Gran Pregunta. Hasta entonces, les deseo una muy feliz semana.